Hola, buenos días a todos. En un momento daremos inicio. Les agradecemos su puntualidad. Vamos a esperar 5 minutos más a que más gente tenga oportunidad de conectar. Gracias a todos. En 3 minutos daremos inicio a la sesión. Les agradecemos su asistencia y por favor no se desconecten. En un momento iniciaremos.
Hola a todos, buen día a todas y todos. Les damos la bienvenida al cuarto foro digital rumbo a la elaboración del Mesal para el desarrollo integral de la juventud queretana PRODEJUC 2020-2023. Por favor, les pedimos mantener sus micrófonos apagados. Al final del foro abriremos un espacio de preguntas, por lo que les invitamos a realizarlas en la sección de comentarios que aparece en la plataforma en la parte inferior. Y les pedimos, por favor, que antes de la pregunta nos especifiquen su nombre y a quién va dirigida, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, me permito presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Agradecemos la participación a la maestra Aura Romero Rangel, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Coparmex Querétaro. Agradecemos la participación del maestro Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad INCO, y al licenciado Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de la Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Muchas gracias a todos y le cedemos la palabra al secretario Rodrigo. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por atender a este cuarto llamado, a este cuarto foro rumbo al Programa Estatal para el Desarrollo Integral de la Juventud de Querétaro, PRODEJUC 2020-2023. Pues para los que ya saben y los que no están familiarizados con este programa, la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro está obligado a presentar pues este libro de políticas públicas, de todo lo que se debe de hacer en tema de juventud para los jóvenes en el estado de Querétaro. Para nosotros es sumamente importante presentar este programa que será publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga aquí en Querétaro, porque marca pues prácticamente las acciones, las líneas, la dirección hacia dónde tenemos que ir los jóvenes en tres temas de fundamental importancia, que es el tema político, el tema social y por supuesto el tema económico, que es al que nos vamos a referir el día de hoy. Sabemos pues la importancia que tiene el tema económico ahora como generación que nos ha tocado vivir esta contingencia sanitaria de COVID-19, algo que ni siquiera las generaciones anteriores habían sufrido de esta magnitud, de esta manera. Y nosotros como generación debemos de tener esa suma reflexión en nuestro confinamiento y aislamiento, que a la nueva realidad que nos enfrentaremos, pues se necesitará una nueva perspectiva y una nueva pues reprogramación. Tanto lo hemos propuesto aquí en Secretaría de Juventud, un modelo de triple tanto empleo, emprendimiento y educación. Son tres vertientes que nos interesan a todos nosotros, que son vitales para nuestro desarrollo y que estamos tratando de plantear nuevos esquemas, plantear nuevas visiones y, por supuesto, nuevos programas. Me da muchísimo gusto hoy darle la bienvenida y le agradezco infinitamente que se haya dado el tiempo. Sé que su agenda es muy apretada, pero que al final está aquí hablando con jóvenes de Querétaro, al maestro Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO, una institución que tiene muchísima credibilidad, que de muchos años, que muchas instituciones públicas, gubernamentales y también grandes empresas, pues toman todos los indicadores y todas las cuestiones y los trabajos, proyectos que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, el maestro Manuel Molano. Te agradezco muchísimo, maestro, que estés hoy el día de hoy con nosotros, con la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, con el gobierno del Estado. Y me gustaría pues platicarles un poco de quién es el maestro Manuel Molano que nos acompaña. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestro en Economía Agrícola en la London University, que es Imperial College of School and of African and Asian Studies, SOAS. Pues trabaja el maestro Manuel Molano, colabora en el INCO desde 2006 en todos los temas económicos, fue director adjunto de esta institución desde 2008 hasta 2019 y actualmente ocupa el cargo de director general de este gran instituto que para todo el país, para toda la República es fundamental tener este tipo de instituciones que abonan muchísimo pues al modelo federal, al modelo
democrático que tiene hoy en México. De nueva cuenta, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, a una persona que seguramente muchos de ustedes conocen, que es ahora Diana Romero Rangel. Ella es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Coparmex. Por favor, ahora manda a saludar mucho a la presidenta Lorena Jiménez. Y bueno, simplemente yo pues los quería introducir. Voy a dar una breve ponencia para pasar a unas breves palabras de Aura y a la presentación de nuestro director general del INCO. Pues bueno, como saben, para ponernos en contexto, pues este es un programa que se debe de hacer pues cada 3 años. Este año le toca a la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro pues poder fomentar este programa. Aquí les pongo un poco el marco jurídico. ¿Por qué? Porque en Querétaro tenemos una ley que nos ve a los jóvenes como sujetos de derechos. Y es preciso que, o nuestra responsabilidad tal vez ciudadana, conocer cuál es el marco jurídico, saber a qué estamos obligados tal vez y cuáles son nuestros derechos como jóvenes en el Estado. Uno de las obligaciones primordiales para la Secretaría de la Juventud del Estado, esta institución que al final sirve como una herramienta para los jóvenes para poder pues desarrollar diferentes habilidades, para poder involucrarse y para poder participar. Pues bueno, aquí en el artículo 54 y 53 habla de este programa para el desarrollo integral de los jóvenes en el Estado. Es fundamental que la participación de ustedes se calque pues en estas palabras, en estos párrafos, porque es de vital importancia que conozcamos cuáles son nuestros alcances como jóvenes, qué debemos de exigir y qué podemos aportar a nuestra sociedad y a nuestro Estado de Querétaro. Bueno, el programa tiene, y lo hemos planteado así, pilares principales. Hemos planteado que en este programa le vamos a dar como pilar y como cimiento principal al emprendimiento y a la innovación. Como ustedes saben, el proyecto de núcleo, la infraestructura donde estamos al día de hoy aquí conectados, pues es un centro de emprendimiento e innovación, el primer coworking gratuito de la República Mexicana, y que al final pues nosotros queremos y estamos completamente convencidos que solo a través del emprendimiento, la innovación y las ideas de los jóvenes se pueden resolver ciertas problemáticas, se pueden encontrar ciertas soluciones a las problemáticas que tenemos hoy como sociedad. Por supuesto, la Agenda 2030, que es una agenda de los jóvenes, que después de esta contingencia sanitaria, la cuesta arriba se ha vuelto algo más complicada de ver. No va a ser fácil cumplir con los 17 objetivos y bueno, por eso estamos planteando que la Agenda 2030 es un pilar fundamental. Y 2 temas completamente vitales, que es la participación ciudadana, como este tipo de ejercicios, y la transversalidad. Obviamente todo apegado a los derechos humanos, que es de suma importancia para nosotros, pero como saben, la diversidad que hay en la juventud pues es vital. Entonces debemos ser transversales. Trabajamos con instituciones académicas, con instituciones de la sociedad civil organizada y con diferentes rubros. Por eso la transversalidad. Sumando, obviamente, a un modelo que queremos, pues vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo desde la Secretaría de la Juventud, que es el modelo triple E, emprendimiento, educación y empleo. Ya lo mencioné, no voy a abundar, pero recuerden que después de esta contingencia debemos de plantear nuevos esquemas de emprendimiento, nuevos esquemas de educación y nuevos esquemas también de empleabilidad. Vamos a ser una generación que va a sufrir de enorme rezago en temas de empleabilidad. Somos una generación que estamos perdiendo, desafortunadamente, todo meses de educación a lo largo y ancho de todo el país y debemos de buscar nuevos esquemas que ofrezcan temas educativos para más personas y nuevos alcances. Y también el tema del emprendimiento, que con mucho esfuerzo muchos de nosotros estamos tratando de emprender y si de por sí era muy difícil emprender en estos tiempos, ahora con el tema de la contingencia sanitaria se vuelve pues ridículamente complicado. Entonces debemos como generación reflexionar y buscar estos esquemas de participación. En este contexto y dada la importancia de la presentación del día de hoy, me permito dar unas breves estadísticas sobre cómo se compone la participación de los jóvenes dentro del mercado laboral y de la economía del Estado. Todos podemos observar la importancia pues, de nuestro sector. Somos el 30% de la población aquí en Querétaro y bueno, también en fuerza productiva somos un
un grupo etario que mueve al estado de Querétaro profundamente. Aquí podemos observar de qué estamos distribuidos los jóvenes, con el 18% que se encuentran jóvenes de 12 a los 15 años, que por ley no podrían ingresar al mercado laboral. El 37% de nosotros nos encontramos inmersos en el tema laboral, y el 41% corresponde a jóvenes que no se encuentran económicamente activos. ¿Qué quiere decir esto? Que no están en la búsqueda de un empleo, y la principal razón es porque son muchos jóvenes que se encuentran ahorita en su vida académica. De estos jóvenes, tan solo el 9.6% son trabajadores independientes, a los cuales nosotros los consideramos como emprendedores, así les llamamos. Algunas instituciones como el ENOE los catalogan como trabajadores independientes, pero bueno, lo podemos llamar también como emprendedores. De aquí radicar la mayor importancia de impulsar a los jóvenes que se animan a emprender, y también que sepan que cuentan con nosotros para hacerlo. La Secretaría de la Juventud para eso está aquí en Querétaro, es una herramienta para todos ustedes, y la participación ciudadana es fundamental para que la Secretaría de la Juventud pueda trabajar y pueda hacerlo de mejor forma. Y solamente para terminar, los jóvenes se emplean principalmente en el sector terciario de servicios. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque somos el 60% de todos los 255,000 jóvenes que trabajamos actualmente en el estado, estamos en el sector terciario. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque el sector terciario, desafortunadamente, ha sido de los más afectados por el tema de COVID-19 en el estado, y debemos de entender la gran población que se encuentra en este sector y que va a necesitar de nuevos planteamientos de empleo, emprendimiento y educación para poder sobresalir. Y bueno, por eso el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, ha impulsado un programa que los invito a participar, una convocatoria que cierra el 15 de mayo, donde ustedes se podrán inscribir si han perdido un empleo, son emprendedores y desafortunadamente pues ese autoempleo pues ha desaparecido en estos meses. Se pueden inscribir a través del micrositio, en cualquier buscador pueden teclear COVID-19 Querétaro, encontrarán el programa de Querétaro Fuerte, y si se inscriben podrán ser acreedores a un apoyo económico que va hasta los 4,000 pesos para este mes de mayo. Sabemos que no hay dinero que alcance para ayudar a tantas personas que lo necesitan, pero bueno, si ustedes lo quieren tomar, esta oportunidad, si han perdido su empleo, si son emprendedores y están perdiendo su emprendimiento, es un gran apoyo que no descarten la posibilidad, y los invito a todos a registrarse de manera plural y de manera activa. Y bueno, simplemente para terminar, sé que me estoy alargando un poco y ahorita leeremos sus comentarios, pues quiero decir esto muy puntual porque como jóvenes, y de verdad desde la Secretaría de la Juventud hemos visto la importancia de los jóvenes en el estado de Querétaro. Primero que nada tenemos a jóvenes médicos, que aquí en Núcleo hay un call center con 120 jóvenes médicos, todos ellos de nuestras universidades Anáhuac, del Valle de México, y también nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, donde están sirviendo como call center a través del 44-2101-5205. Todos estos doctores están contestando consultas médicas para que ustedes no tengan que salir de casa. Es el primer frente, así les llamamos, y bueno, están trabajando con nosotros todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, mientras dure esta contingencia. Vigilante Ciudadanos, un programa también que ayuda, son jóvenes que están vigilando los lugares públicos para que no haya congregaciones de mucha gente, y también jóvenes voluntarios. Hoy lanzamos nuestra aplicación que se llama Solidarimap, y que bueno, que se pueden inscribir si quieren ser voluntarios, si quieren tema de emprendimiento, también tenemos ahí. Los invito a que visiten la página de la Secretaría de la Juventud, si se quieren inscribir, si quieren dar charlas, si quieren ser comunicadores de canales oficiales, aquí lo van a poder hacer. Y pues simplemente recordar la importancia que tenemos como jóvenes dentro de este gran estado que se llama Querétaro y este gran país que se llama México. Sin más por el momento y esta introducción, pues yo le cedería la palabra a Aura Romero de Coparmex, y bueno, pues agradecerles todos el tiempo y nuevamente muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Rodri. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal?
Bueno, en nombre de Lore de Coparmex, ella la verdad es que sí tenía muchísimas ganas de participar en este foro, le encantan este tipo de foros, pero bueno, la agenda sí está un poco saturada. Muchas gracias, Rodri. La verdad es que felicito mucho toda esta iniciativa de, pues, de aprovechar todo este tiempo en formarnos, en seguir adelantando todo lo que se tiene que hacer. Gracias al maestro Manuel por estar aquí. Ya estoy ansiosa de escuchar todo lo que nos tiene que decir. Y pues gracias a todos por estar conectados. Muchos igual han de pensar, pues, ¿qué tiene que ver la ecología con la economía? ¿No? Y sí les quiero compartir que a inicios de este año, justo en enero, el Foro Económico Mundial se reunió como cada año y justo el tema de este año fue el capitalismo de las partes interesadas. La verdad es que ya veníamos en un sistema capitalista que respondía a los intereses de accionistas, pero ya últimamente, por un proceso de muchos años, y bueno, esta crisis como que lo vino a intensificar un poco más, pues nos dimos cuenta que el sistema económico no era sostenible, ¿no? O a ver ahorita el maestro Molano que nos dice. Pero justamente esta crisis ha sido eso, una gran oportunidad para, como dice Rodri, presentar nuevos esquemas de alianza, nuevos esquemas de trabajo, nuevos esquemas de emprendimiento. Y la verdad es que los jóvenes somos quienes vamos a ser pioneros en esos esquemas. Entonces yo siempre digo, esta crisis solo ha acentuado lo que ya estaba y lo que estamos viendo es que ya hay muchos jóvenes emprendedores, hay muchos jóvenes que están con muchísimos programas de voluntariado, jóvenes moviéndose, jóvenes sacando todo esto adelante. Entonces, pues la verdad es padrísimo. Yo desde Coparmex, Lore también tiene mucho la visión de generar una economía o empezar a generar una economía mucho más solidaria, mucho más humana, mucho más consciente del medio ambiente. Y la verdad es que esta situación lo único que hizo es que vino a acelerar todos estos procesos que ya venían desde hace tiempo. Entonces, la verdad los felicito, aprendamos juntos, trabajemos siempre juntos en alianza, que digo, Coparmex por años lo ha hecho, trabajar en alianza con empresas, con asociaciones civiles, con sociedad civil, con academia, y bueno, pues esta no va a ser la excepción. Muchas gracias y pues aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Aura. Por último, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Manuel Molano, para que nos comparta unas palabras. Perfecto, ya me quitaron el mute del micrófono. Muchísimas gracias. Tengo una presentación que quisiera compartirles, entonces, si el host me lo permite o si ustedes la ponen, les mandé el PDF en la mañana, pero pues aquí la tengo ya lista en mi pantalla en el PowerPoint. No, yo creo que lo que comentas sobre la ecología y la economía es muy importante. Ayer publiqué un artículo en El Financiero sobre precisamente este nuevo acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, que básicamente lo que está haciendo es sacar a las empresas privadas de generación, que la mayoría estaban construidas alrededor de energías limpias y pues están básicamente moviéndose a energías súper contaminantes y súper ineficientes como combustóleo y diésel, que realmente sí es un retroceso, ¿no? Entonces, no necesariamente el medio ambiente y la ganancia económica están peleadas si los incentivos están correctamente alineados. Y por eso, pues todo este nuevo movimiento del nuevo capitalismo y de un capitalismo que incluya no solamente los intereses de los accionistas, sino los intereses de la comunidad, los intereses de todos los involucrados, incluido el planeta, ¿no? Incluido la vida no humana,
pues es muy importante, ¿no? Y ojalá esa sea la lógica con la que ustedes, que son jóvenes queretanos, un estado que se ha caracterizado por hacer emprendimientos innovadores, que se ha caracterizado por mostrar una cara de un México mucho más amable y mucho más evolucionado, pues ojalá esa sea la lógica en sus emprendimientos. Alejandro, no sé si te voy a poner aquí que te pido el control remoto para que vaya yo pasando la presentación y no te esté dando lata. Ok, creo que ya lo tengo. Creo que ya lo tengo, pero no puedo hacer clic para pasar la presentación. Entonces, quizás a lo mejor si me puedes ayudar a compartir mi pantalla, quizás eso sea más fácil, ¿no? O sí puedo, lo que pasa es que igual y tiene un retraso de tiempo, ¿verdad? Sí, como que realmente no estoy teniendo control, pero si me dieras control de la pantalla... ¿Usted puede controlar la pantalla? ¿Ya me aparece? Déjame, veo aquí... Es el problema de no ser tan joven como todos ustedes y no dominar todas las tecnologías de información y comunicación. Un segundito, yo creo que déjenme, es que ya no me aparece el menú donde tengo control de la pantalla. Déjame veo aquí si tengo otro menú, porque ya el full screen no me permite ver esa yo creo que es mi pantalla, ¿verdad? No. No, esa todavía sigue siendo la tuya, Alejandro. Si me pasas el host un momentito, yo creo que con eso ya podemos hacer que fluya la presentación. Mil disculpas, ¿eh? Sí, se lo comparto. Ok, creo que ya. No, tengo desactivado el screen sharing, querido Alejandro. Mil disculpas. Ahora sí soy el host. Perfecto. Muy bien. Ya ven mi pantalla entonces, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos dar clic y ya tenemos un menú, que es el que deben estar viendo con A, B, C y D. ¿Todo mundo lo ve? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues básicamente esta es una presentación que he estado usando mucho en estos días y voy a tratar de hacer énfasis en todos los temas de jóvenes. Son 4 secciones y a lo mejor alguna la pasaré más rápido que otras para ahorrar tiempo. Un poquito hablar sobre esta enfermedad que le ha pegado a todo el mundo y cuáles son sus consecuencias en la economía global y en la economía mexicana y algunas opciones de política pública para regresar a la normalidad. Pues primero tendríamos que decir que esta es una enfermedad altamente contagiosa, que es algo que probablemente ustedes ya sabían, aunque pareciera ser que no es tan mortal como otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la epidemia de polio. Polio era una epidemia altamente contagiosa y más mortal que esta, ¿no? La influenza era menos contagiosa, la influenza de 1918, pero con una tasa de mortalidad mucho más alta que esta epidemia. Aquí un poco el problema es que en un país como México, donde tienes alrededor de 2 camas de hospital por cada 1000 habitantes y donde pues todo el sistema de seguridad social antes de la pandemia no tenía más de 1,200 respiradores y ya contando equipos viejos que se podrían rehabilitar, pues realmente muy rápidamente saturas la capacidad del sistema hospitalario. Aquí tenemos la curva de contagio para distintos países del mundo avanzado y bueno, pues quisiera yo recalcar 3 ahí, España, Italia y los Estados Unidos.
Si ven ustedes, la curva para los Estados Unidos es mucho más rápida que la curva para España y para Italia, y probablemente esto tiene que ver con que los Estados Unidos no paró su economía tanto. O sea, si tú veías un mapa en los últimos 50 días de los aviones en el planeta, ibas a ver muchos más aviones sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos que aviones sobre el espacio aéreo europeo. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, pues no les importa tanto porque si ustedes ven el número de defunciones, aunque tienen una curva de contagio que pareciera ser muy veloz, las defunciones no son tan fuertes como en otros países, Italia, España. La línea morada que está hasta arriba es Bélgica, ¿no? Y esto tiene que ver pues con que pues sí tienen un sistema de salud que es el más avanzado del planeta, ¿no? Digo, a pesar de que es muy costoso y los estadounidenses se quejan desde hace décadas de lo que cuesta su sistema de salud, ellos invierten alrededor del 18-19% del Producto Interno Bruto en su sistema de salud contra 9% que invierte el Reino Unido, 8% que invierte Canadá y alrededor de 5% que invierte México. Pues realmente sí hace una diferencia. Y sí, si estás en un lugar donde el contagio está ocurriendo muy rápidamente, pues sí preferirías tener un sistema hospitalario como el de los Estados Unidos y no el de España y no el de Italia, y seguro no el de México. Ya quisiéramos tener el de Italia y el de España, ¿no? Ahora, lo grave aquí es que, digamos, muchos políticos, el presidente López Obrador, el presidente de Brasil, Bolsonaro, el presidente Trump, en la parte inicial de la crisis dijo, no, bueno, pues que a la mayoría le da como un resfriado leve, ¿no? El problema es que al 19% de la gente le da a un nivel que requiere hospitalización y el 5% a un nivel crítico, donde realmente necesitas cuidados intensivos. Y si no tienes un sistema de salud que esté preparado para esto, se te rebasa muy rápidamente, ¿no? Nosotros hicimos un modelo y en el escenario más moderado, en el pico de la pandemia, la unidad de cuidados intensivos de todos los hospitales de México estaría al 600% de su capacidad. En el escenario más agresivo estaría al 3.200% de su capacidad. Es decir, muy rápidamente rebasas la capacidad del sistema hospitalario. Y eso hace que pues, en países como México, pues que la pérdida de vidas humanas pueda ser mucho más grande porque la gente no tiene acceso efectivo al sistema hospitalario, ¿no? Esto es delicado, esto es muy grave y por eso pues los países del mundo y los gobiernos empezaron a tener todo tipo de medidas, ¿no? Aquí hay una lámina que nos es útil para entender el cómo afecta de manera distinta a distintos grupos de edad. Esta enfermedad contagia a los menores. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes son los que más están expuestos al contagio por el tipo de vida que tienen en escuelas, en empleos, en transporte público saturado, pero fallece más la gente mayor. Y entonces en un país con una pirámide demográfica, con más ancianos, con más viejitos, como es el caso de Italia, China es un país relativamente joven, aunque pues también su política de un solo hijo ha hecho que su pirámide demográfica parezca más bien como un edificio, pero aún así sigue siendo una sociedad relativamente joven y entonces tienes un cociente de fatalidad relativamente más bajo porque le da más a los jóvenes y los jóvenes se recuperan, ¿no? Y cuando ves el número de muertes, son las gráficas que sacan el Financial Times, John Byrne Murdoch, que pues son, digo, además del valor científico, son ilustraciones bellísimas. Y lo que vemos es que sí hay diferencias grandes. Este es el número de muertes en el pico. Estados Unidos parece estar llegando al número de muertes diarias pico y que es uno de los países del mundo con un mayor número de muertes diarias, ¿no? Otros países, pues la curva sigue en ascenso y bueno, pues en estas gráficas del FT ustedes pueden buscar
a México y pues se van a dar cuenta que aunque estamos abajo en la curva, pues es una curva que va en ascenso. Hay países que destacan porque el caso de Corea del Sur, por ejemplo, donde Japón, donde pues tienes normas comunitarias muy estrictas de respeto a los demás, en el caso de infecciones respiratorias, donde es común que la gente lleve un cubrebocas para no contagiar a otros, ¿no? Donde pues la lógica es, vamos a tratar de detener el contagio, ¿no? Digo, a veces en México, autoridades de salud, y no es solo México, en otros países, dicen que el cubrebocas no sirve para nada, pero pues lo dicen básicamente para que no haya más demanda de cubrebocas y no se le encarezcan los cubrebocas a los trabajadores de la salud, a la gente que tiene que usarlos en su trabajo diario, ¿no? En fin, sí hay muchas diferencias de cómo funciona esto, pero si ustedes se fijan en lugares donde hay más marginación, más hacinamiento, el riesgo es enorme. Estos son datos de Trace Consultores, una firma de Big Data que nos está ayudando con algunas de estas cosas, digamos el sur, sureste, las ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, van a tener un número mayor de casos, un riesgo de propagación más alto por la saturación del sistema de salud, por el hacinamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos, en resumen, en la medida en que se rebasa la capacidad hospitalaria, la tasa de mortalidad aumenta porque no hay suficientes servicios médicos. Aún si produce cientos de miles de respiradores, la capacidad de atención médica no va a ser suficiente. Conectar a una persona a un respirador no es trivial. Sí hay algunos nuevos avances de respiradores que no requieren entubar a los pacientes, pero pues no son la mayoría de los respiradores. Esto implica pues que hay que poner un tubo desde la boca, pasando por la tráquea hasta los pulmones, hay que sedar a los pacientes. Y bueno, pues necesitas un equipo que monitoree al paciente y que monitoree esto en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues en realidad lo que necesitas es muchos más médicos, mucho más enfermeros y no hay suficientes para atender a millones de enfermos, ¿no? El confinamiento en hogares hace sentido, pero bueno, pues ¿quién se puede quedar en su casa? Pues se puede quedar en su casa quien puede hacer su trabajo como lo estamos haciendo ahorita por videoconferencia, pero si mi trabajo es ir a vender tamales en la calle, pues probablemente eso no lo puedo hacer por videoconferencia. Y entonces el confinamiento afecta a los más pobres y también el hecho que mientras más pobre eres, más vives al día y eso hace que estés dispuesto a asumir mayores riesgos sobre tu salud, sobre tu familia, la salud de tus vecinos para ganarte el sustento, ¿no? Entonces, esto realmente tiene consecuencias en la economía global. Se ha hablado mucho que puede que esta sea una crisis mucho más grave que la crisis de la Gran Depresión de 1929. Es muy posible que sea el caso y entonces, pues, como ya se murió la mayor parte de la gente que vivió esto y de los economistas que analizaron esto, pues vale la pena echarle los datos, echarle un ojo a los datos históricos, ¿no? Si ustedes ven el ingreso per cápita de distintos países entre 1929 y 1933, se van a dar cuenta que la depresión económica, la gran depresión económica, ocurrió entre 29 y 33, donde está el cuadro azul, pero pues había otros eventos de disrupción en la economía global desde antes, entre 1914 y 1918, la Gran Guerra, en 1919 la influenza española, el crack bursátil llegó hasta 1927 y un poco lo que quiero decirles con esto es que todos estos acontecimientos ocurrieron a lo largo de una década, a lo largo de 11 años. Quizás una ventaja o una desventaja de la crisis actual, no lo sabemos, es que todo está ocurriendo en el mismo año. Como todo está ocurriendo en el mismo año, quizás nos recuperemos más rápido, pero también quizás el golpe en la economía global sea más fuerte. De hecho, entre 1929 y 1933, el ingreso per cápita de los Estados Unidos cayó de la punta del valle al pico, perdón, de la parte de arriba del valle a la parte baja,
un 31% en los Estados Unidos, un 13% en Alemania, un 15% en México. Y bueno, pues en este momento la estimación para la economía global no es optimista. Hace un mes más o menos, la revista The Economist tenía esta estimación del Deutsche Bank, que básicamente lo que decía es que se nos caía la economía global alrededor de un 12% en el primer trimestre de este año y rebotabas más o menos hacia el otoño, y luego pues se iba a estabilizar el Producto Interno Bruto, el crecimiento global en alrededor de 3 hacia el inicio del 2021. Pero quizás no es lo suficientemente pesimista, y si ustedes ven el índice de los gerentes de compra de las empresas para 3 países o 3 regiones, Estados Unidos, el área del euro y la Gran Bretaña, lo que ven es que las contracciones del PIB que se esperan son mucho más grandes, de 35 a 50% probablemente, ¿no? El IMEF en México tiene un indicador parecido, un indicador adelantado con las compras programadas por los gerentes de compras, y está por el estilo, ¿no? Entonces, si me regreso a 1929, pues podemos ver que a Estados Unidos le tomó 8 años recuperarse de esa Gran Depresión, a Alemania 6 y a México 7. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en esos tiempos? Bueno, si ven, la Gran Guerra de 1914-18 no fue tan devastadora para el ingreso per cápita, sí lo fue para Alemania, sobre todo en la última parte, porque tuvieron que pagar las capitulaciones y los castigos por la guerra al final de la misma, ¿no? La influencia española, pues tampoco fue tan dura con el ingreso per cápita. El PIB per cápita aumentó en los Estados Unidos, cayó ligeramente, perdón, al revés, cayó en los Estados Unidos, aumentó ligeramente en Alemania y en México en esos tiempos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Esto está ocurriendo solamente en un año, y entonces, bueno, pues eso puede ser bueno o puede ser malo, no lo sabemos. Quizás esta crisis de 2020 es el desenlace de la crisis de 2008-2009. Rescatamos muchos negocios en la economía global en esa crisis que igual y ya no hacían sentido, y bueno, pues por eso quizás aceleró lo que está pasando en este momento. Lo cierto es que, bueno, pues siempre hay ahí unas letritas escritas en oro y plata, ¿no? El silver lining, que dicen en inglés. Y quizás aquí el silver lining es que estamos descubriendo que hay muchas cosas de la economía global que se pueden hacer a distancia, y que las redes de telecomunicaciones funcionan, y probablemente eso implique un cambio en la eficiencia de la economía global cuando pues todos estemos ya de manera un poco más permanente usando estas tecnologías más que yendo personalmente a distintas cosas, ¿no? Lo que sí es que también se nos juntó algo parecido con la década de 1930, y es la guerra comercial. Y en realidad esto venía desde antes de la pandemia. Seguramente en Querétaro es el mismo caso que aquí en Puebla. Muchas fábricas del sector automotriz tuvieron que parar desde antes porque no estaban teniendo suficientes insumos para su producción, muchos insumos plásticos, electrónicos, de acero, que normalmente vienen de Asia, que por la guerra comercial con los Estados Unidos, el comercio global de estas cosas ha disminuido. Y bueno, pues sí es grave, ¿no? Hace algunos años, con la fundación alemana Friedrich Naumann por la Libertad, nosotros hicimos este análisis. El comercio global entre 1929 y 1933 se cayó un 66%. ¿Por qué? Porque Herbert Hoover, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, quería hacer que se recuperara la economía global a través de aranceles altos, y pues fue una apuesta equivocada. En realidad lo que acabó pasando es que el comercio global se detuvo, y con esto se agravó la situación de la crisis de 1929. El origen de la crisis de 1929 no fue necesariamente la pandemia, fue un origen financiero, aunque pues bueno, pues también las pandemias
y otro tipo de situaciones en la economía donde no se invierte lo suficiente en ciertos sectores y se invierte demasiado en otros sectores, crea ciertas burbujas y de ahí es de donde vienen las crisis. Países como México, pues nos estamos dando cuenta que teníamos que haber invertido más en nuestro sector salud, en nuestro sector educación, y no lo hicimos. Lo que sí es que antes de Trump la economía global era cada vez más abierta. Estados Unidos era el que imponía aranceles más bajos para entrar a su economía, y entonces como pues los demás países del mundo, que es la línea negra, tenían aranceles más altos, pues en esa brecha los proteccionistas de los Estados Unidos crearon una narrativa de que todo el mundo se estaba aprovechando de los Estados Unidos, y entonces lo que hicieron pues fue cerrar la economía. En México, pues lo que hemos tenido es una historia de comercio intermitente, sobre todo con nuestros socios comerciales, porque a pesar de los otros decenas de tratados que firmamos, pues nos abrimos mucho más con los Estados Unidos que con cualquier otro país. Pero Estados Unidos es un país proteccionista, y entonces cuando nosotros sentimos que nos están metiendo el pie para entrar al mercado americano con ciertos productos, lo que hacemos es poner aranceles de castigo, y tuvimos también una etapa de ajuste en donde los aranceles, sobre todo los agrícolas en México, bajaron gradualmente. Entonces, realmente la apertura de la economía mexicana ha sido muy intermitente. Ahora lo que yo estoy viendo es una política de aduanas que, sin cambiar los tratados, sin cambiar las leyes, prohíbe la importación de equipo médico, prohíbe la importación de pruebas clínicas, prohíbe la importación de batas quirúrgicas y de laboratorio y de cubrebocas, y creo que ahí tenemos un problema relativamente serio. Los países, sobre todo las economías pequeñas, tienen que importar muchos insumos para poder producir, para poder exportar. Es muy difícil hacerlo de otra forma, sobre todo si tienes poca tecnología propia o si tu desarrollo tecnológico ha sido incipiente o ha sido intermitente. Tienes que traer estos insumos de otros lugares del mundo para poder hacer tu oferta tanto doméstica como exportable. Y México está teniendo problemas en este momento para entender esto. Realmente no deberíamos cerrar la economía a ningún país. Deberíamos estar utilizando nuestra influencia en el mercado americano, que no es baja, para que se preserven las reglas del comercio global y lo que permitió la apertura comercial de los últimos 30 años. Son 30 años de relativa paz en donde no tuvimos guerras importantes, y desafortunadamente hemos regresado a un orden mundial muy parecido al que hubo en el planeta antes de la Gran Guerra de 1914 y de 1918. Entonces ahí creo que hay una lección geopolítica. Me voy a brincar algunas láminas que probablemente en este momento no nos aporten tanto valor, y vamos a hablar de las consecuencias sobre la economía mexicana. Déjenme vuelvo a compartir la pantalla. Ok, ahí ya estamos de nuevo, ¿no? Entonces, la economía mexicana ya estaba tocada, ¿no? Ya veníamos en una tendencia donde nuestro crecimiento estaba cayendo. No había sido muy bueno recientemente, sobre todo desde la crisis financiera del 2008-2009. Aún así, el promedio había sido relativamente razonable, 2.7%, y pues bueno, luego se nos cayó de manera importante el crecimiento del PIB. Esto principalmente porque pues la política ha sido cambiar las reglas del juego para inversionistas y atacar inversionistas. Desafortunadamente, digamos, fuera de cuestiones ideológicas de quién debe invertir, quién debe hacer las inversiones productivas, si las empresas privadas o si las empresas privadas nacionales y no las extranjeras, o si el Estado. La realidad es que el Estado en México no tiene dinero para invertir. La inversión pública está en niveles muy bajos, 3.3%, y esto básicamente por dos razones, porque el servicio de deuda ha crecido de manera muy importante, cada vez es más lo que hemos tenido que pagar por intereses de deuda,
Y bueno, hay varias razones históricas que no tienen que ver con el desarrollo de cómo contrajimos esa deuda. Muchas tienen que ver con la corrupción y eso es triste, ¿no? Comprar reformas a billetazos en lugar de con convencimiento político es otra parte de nuestra historia, y quizás de 50 puntos del PIB que debemos más o menos sin incluir pensiones, mi cálculo es entre 15 y 20 puntos del PIB pues se hicieron por comprar reformas en Pemex y comprar reformas en CFE, en lugar de crear un convencimiento amplio de que esas eran las reformas que necesitábamos. Los expertos del sector privado hace un mes te decían cosas divergentes sobre cuánto iba a caer la economía. Ya se han ido bajando todos los expertos que dicen que la economía va a caer entre 1 y 2%, y ya todos los pronósticos se parecen más a arriba de 3, arriba de 5, arriba de 8%, ¿no? La estimación del INCO en marzo es que nuestra economía en 2020 iba a caer 5.6%. Hoy no podemos saberlo porque es difícil saber cuánto tiempo más va a durar la contingencia, y sobre todo que es una contingencia donde el encierro de mucha de la gente es autoimpuesto, no es algo que esté obligando el gobierno, pero mi estimación es que es posible que la caída sea más cercana a 2 dígitos. ¿Y cómo puedo saber esto? Bueno, pues sí hay una influencia del Estado. El Estado no te dice si puedes salir o no, aunque te están sugiriendo en este momento que no salgas, pero sí hay algo que es más coercitivo con el sector privado, y que es la lista de actividades esenciales y no esenciales. Es un absurdo total. Realmente, ¿por qué producir cerveza no es esencial y producir tequila sí es esencial? Es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Y realmente creo que lo que deberíamos estar haciendo, y quizás aquí hay un mensaje que ustedes podrían llevar a las autoridades queretanas, es que tenemos que administrar los riesgos específicos en cada centro de trabajo. Si hay un centro de trabajo muy saturado, tenemos que desaturarlo. Si hay un transporte público muy lleno, tenemos que desaturarlo. Tenemos que cambiar los horarios en donde la gente se mueve. Tenemos que mover el horario de las fábricas para que sea escalonado de manera que se pueda producir algo. Ver los riesgos sobre la salud con un doctor en planta y con todo tipo de ayudas electrónicas que ya hay en estos momentos y que no son tan caras, que nos permitirían medir en cada mercado y en cada centro de trabajo y en cada oficina y en cada fábrica cuál es el riesgo específico. Sí creo que la lista de actividades esenciales y no esenciales es algo que nos está acercando a un México más autoritario, a un México más socialista, en donde el Estado decide quién puede producir y por qué y quién no. Y eso no nos está ayudando a que la gente, sobre todo la gente más vulnerable, que como establecí al principio de la presentación, es la más pobre, administre el riesgo sobre su salud, ¿no? Y otra reflexión, ¿no? En los Estados Unidos, que pues digamos es el lugar donde tienes que poner el termómetro para la economía global, entre 1945 y 2001, que son tiempos normales de relativa paz, de relativo crecimiento, las recesiones duraron 10 meses y los ciclos de expansión duraron 57 meses. Estos no son tiempos normales. Entonces, pensar que esta es una recesión que va a durar un año no me parece razonable. No sé si dure 5 o 7 años como la Gran Depresión, pero sí creo que es mucho más probable que el tiempo que dure esta recesión se mide en años que en meses o en trimestres, ¿no? Ahora hay una ventaja, sabemos más sobre política monetaria y fiscal hoy que en 1929, pero hay al menos un país en donde esta afirmación no necesariamente es cierta, hablando del gobierno en curso, y no estoy hablando de Burundi, no estoy hablando de Togo, no estoy hablando de Bangladesh, estoy hablando de México. Desafortunadamente no hay un real plan contracíclico de la Federación para que las empresas resistan el impacto. Haría mucho más sentido un subsidio directo a la nómina, un subsidio directo al salario, de manera que se mantenga el poder adquisitivo de las personas y que podamos poner la economía en pausa, como lo han hecho otros países. Todo se ha concentrado en créditos, y si bien los créditos tienen su lógica,
y entendemos que no puede haber rescates a lo loco, el problema del crédito es que con la incertidumbre que hay en este momento, la gente no usa ese crédito para el consumo o para reactivar la actividad económica, sino lo usa para pagar sus deudas. Y eso no necesariamente te reactiva la economía. Entonces, ahí creo que los gobiernos locales tenemos o tienen una gran posibilidad de hacer un programa contracíclico, aunque sus recursos son poquitos o son menores que los de la federación, y también hay mucho trabajo que pueden hacer gobernadores, legislaturas locales, grupos de interés locales como los jóvenes de Querétaro, para que la federación tome una política distinta. Porque lo cierto es que nosotros como país no es que hayamos hecho malas inversiones, no estamos en medio de una burbuja especulativa. La economía se movió en los últimos 30 años del petróleo a la manufactura, y la manufactura se volvió muy eficiente, y entonces el empleo se movió a los servicios, y por eso tenemos restaurantes que son los mejores del mundo y un turismo que es de clase mundial. Pero esas inversiones hacían sentido. Lo que pasa es que en este momento están en una situación transitoria porque todo el mundo está aterrado por el contagio. Si quiebran esas empresas, vamos a destruir empleos permanentemente. Y ahí es donde creo que tenemos que empujar mucho para que esas empresas no quiebren. Incluso valdría la pena hacer mercados locales de capital donde pudiéramos hacer como crowdsourcing del capital que necesitan muchas de estas empresas. Puede ser la fonda de tu tía, puede ser un hotel más grande. Tenemos que encontrar la manera de que esas empresas se encuentren el capital para operar mientras dure esta crisis, ¿no? Y entonces, pues por eso tenemos aquí una serie de propuestas de política pública para el retorno a la normalidad. La primera es detener el deterioro institucional. México ha visto todas sus instituciones bajo ataque: el federalismo, la democracia, la independencia de poderes. La democracia mexicana está en riesgo. Ha habido una serie de iniciativas contra el INE y las autoridades locales. No oímos mucho sobre esto últimamente porque pues, todas las noticias y todo el ciclo de medios está bastante centrado en la pandemia, pero eso sigue ahí. Nombramientos en 2020, 30 nombramientos en instituciones autónomas y de carácter técnico. Magistrados electorales locales, investigadores del Coneval, el ente que evalúa la política antipobreza, un comisionado en la Comisión Federal de Competencia Económica, 4 consejeros en el INE, 2 comisionados en el INAI, 5 integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía, 9 integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 6 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un integrante de la Junta de Gobierno de Banco de México, un integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, un comisionado en la CRE, un comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todas estas son posiciones técnicas y que tenemos que empujar como sociedad, que se entreguen a gente técnica, no a cuotas y cuates de políticos y de gente que pues vaya a tomar decisiones arbitrarias como lo que acaba de pasar con el tema de energías limpias, ¿no? Creo que es importante protestar contra el desmantelamiento silencioso de la reforma energética. Desafortunadamente, los inversionistas, por ejemplo, en petróleo y gas, no lo van a hacer. Si yo soy Exxon y le metí $1,000 millones a México en el último año, pues ¿qué hago? Parar mis pérdidas, ¿ya? No le meto más y voy a sacar petróleo a Nigeria, voy a sacar petróleo a donde sea. Entonces estas empresas no van a protestar, pero los mexicanos sí vamos a perder si se desmantela la reforma energética. Mi punto es este. Es cierto que Pemex fue la piedra angular del desarrollo del país durante casi 7 décadas, pero ese es un fenómeno que ya se revirtió. A Pemex nos la comió la corrupción. Pemex está metido en todo tipo de negocios ineficientes, la refinación y distribución de combustibles, por ejemplo, donde está metido el crimen organizado, donde está metido el sindicato de Pemex con excesos de personal y donde hay personal de Pemex que también está involucrado en una mafia que básicamente lo que genera es pérdidas a la empresa.
Si ustedes se dan una vuelta muy cerca de donde están, a su vecino Guanajuato, y hablan con las autoridades de seguridad pública, lo que les van a decir es que la mafia huachicolera alrededor de la refinería de Salamanca es el poder corruptor más grande que existe en el estado de Guanajuato. Y entonces realmente, pues también hay un conflicto de interés porque, como comentamos, México se volvió un país de manufactura, de servicios, y esas son industrias que consumen energía. Pero tengo un gobierno que produce energía. Entonces, el gobierno nos quiere vender esa energía cara y nosotros querríamos comprarla barata. Y querríamos comprarla de fuentes limpias y querríamos otro esquema de energía. Y pues eso no lo están viendo. Muchos de ellos tienen esta visión de necesitamos que Pemex sea enorme y que la renta que el Estado le saque a Pemex sea enorme para que no tengamos que pagar impuestos. La realidad es que tampoco se puede construir una democracia así. Para que la gente se preocupe de qué hace el Estado con su dinero, necesita pagar impuestos. Entonces, bueno, pues cosas como los futuros de petróleo nos deberían dar una indicación de hacia dónde va el negocio petrolero. Los futuros de petróleo llegaron ahí a un lugar negativo hace unos días porque no hay suficiente infraestructura de almacenamiento en el planeta. La caída de la demanda de gasolinas fue tan brutal que los buques están en alta mar esperando que alguna bodega de estas donde se almacenan combustibles les permitan descargar. Y bueno, pues hemos depauperizado también al sector público, que es otra parte del deterioro institucional. Un mal cóctel. Hay menores ingresos tributarios, hay menores ingresos por impuestos, y el Estado se está comiendo sus ahorros, se está cancelando todos los fideicomisos públicos, se reducen los recursos al sector salud en medio de una crisis sanitaria, de una crisis humanitaria. Y entonces creo que esto es muy importante porque la mayoría de los mexicanos no tenemos un seguro de gastos médicos privados. Aún si lo tuviéramos, los hospitales privados están relativamente saturados. Y eso pues hace que es una llamada de atención de que tenemos que invertir en un sistema de salud universal. ¿Cuántas refinerías de Pemex cuesta ese sistema de salud universal? Pues no tantas. Pero Pemex ya en el último año tuvo una pérdida equivalente a 2 decenas de refinerías. Perdió casi $1 billón. Entonces creo que es importante que saquemos estos negocios viejos del México antiguo y le pensemos a negocios innovadores, negocios que contraten jóvenes, negocios que sean disruptivos, que cambien los mercados en los que estamos metidos, ¿no? Si ustedes ven el presupuesto ciudadano, ningún presupuesto antes tenía $1 billón para fortalecimiento energético. Ese es el dinero que le están metiendo a Pemex y a la CFE, una sexta parte del presupuesto, y eso lo estamos sacando directamente del presupuesto de salud, principalmente. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema muy serio. Últimamente ha habido amenazas a la expropiación del ahorro privado, especialmente el de las Afores, lo cual es increíble. En este momento el Estado mexicano puede acceder a los recursos de las Afores en préstamo mediante los comités de inversión de las Afores, de las 11 instituciones que manejan el sistema de fondos para el retiro y que normalmente cumplen con la ley y tienen criterios bastante conservadores de dónde invertir el dinero de los trabajadores. Obviamente, si yo lo que quiero es hacer un tren que no tiene rentabilidad o quiero hacer una refinería que no tiene prospectos de rentabilidad, pues las Afores me van a decir que no me pueden prestar ese dinero. Y entonces lo que ahora han estado pensando es que deberían hacer lo que hizo Argentina hace casi una década y es regresar todo a una cuenta concentradora, a una licuadora de dinero, donde el Estado pueda decidir de manera directa cómo se usa esto. Y bueno, esto obviamente afecta más a los viejos que a los jóvenes. Muchos jóvenes en México hoy desafortunadamente no son empleados formales o son trabajadores informales o son emprendedores, trabajadores por cuenta propia y no han hecho ahorro en las Afores. Pero tendríamos que pensar que esto es un ataque a la propiedad privada. Esto lo que hace es que el día de mañana el Estado pueda pensar que nuestras casas o nuestras bodegas o los activos de nuestras empresas puedan ser lo que financien los siguientes proyectos que se le ocurran al gobernante en turno.
Entonces tenemos que cuidar este ahorro de las Afores. Y bueno, pues otras políticas que no sé cuánto tiempo tenga, ya no debo tener casi nada, pero lo primero es que tenemos que eliminar la lista de actividades prioritarias. Las actividades se tienen que clasificar por riesgos de contagio y tenemos que establecer protocolos de monitoreo y de atención temprana de casos, aislando y protegiendo solamente a la población vulnerable, que son adultos maduros y mayores, ¿no? Y el Instituto Weizmann de Israel lo que ha dicho es que puedes obtener resultados parecidos de aplanar la curva de contagios si en lugar de que nos quedemos en nuestra casa 24 horas al día, 7 días a la semana, que nos quedemos en nuestra casa primero 5 días de la semana, ¿sí? Vas midiendo los resultados. Si te empieza a crecer y empieza a tener brotes, lo puedes reducir puede salir un día a la semana, como un no circula humano, ¿no? Y en la medida en que vas controlando la curva de contagio, puedes hacer crecer el número de días. Y esto no quiere decir que quienes proponen esto, hay unos que sí parecen como capitalistas salvajes del siglo XIX. Cuando el señor Salinas Pliego habla de estas cosas, a todo mundo le dan escalofríos. Pero también hay que pensar, digo, el refrán popular es muy sabio, hay que cuidar la salud porque el dinero va y viene, pero también hay que cuidar el dinero porque la salud va y viene. Y necesitamos recursos para invertir en el sector salud, y necesitamos recursos para atendernos médicamente, y necesitamos recursos para curarnos, aunque sea una enfermedad incurable, ¿no? Número 2, no hay un protocolo para el tratamiento en casa de COVID-19. El economista Luis de la Calle tradujo un protocolo que desarrolló un médico en India y lo está repartiendo. Si les interesa, se los mando. Pero creo que ahí hay innovación, ahí podría haber innovación. El gobierno de Israel, por ejemplo, le manda kits a la población vulnerable para medirles desde la presión arterial hasta el volumen de la respiración y el volumen de la voz, de manera que con innovación puedas estar atendiendo rápidamente a la gente que te pueda tener la enfermedad. Y también necesitamos hacer pruebas de enfermedades contagiosas, no solamente de COVID. Hay pruebas muy chafas que te dan muchos falsos negativos, y eso es lo que pareciera que le preocupa al gobierno, que salga yo con mi prueba de no tengo COVID y que realmente sí la tenga y vaya y yo contagie a toda mi oficina o a todo mi edificio. Pero aún así creo que hay que hacer pruebas, porque es la única manera en que podemos medir cuál es el avance de una pandemia de este tipo. Me parece como de la economía soviética que se estén prohibiendo la importación de pruebas y la aplicación de pruebas, que estén prohibiendo el mercado privado de pruebas, ¿no? Otro tema, tenemos que invertir en transporte público urbano, necesitamos evitar saturación. La mayoría de los municipios del país, la mayoría de los estados del país invierten una fracción diminuta del presupuesto en transporte público. La mayor parte va a infraestructura para coches, para vehículos privados. 5, necesitamos abrirnos más al sector farmacéutico global. Desde hace ya año y medio, las empresas, grupos hospitalarios sobre todo, están tratando de importar medicamentos como metotrexato, que es la primera línea de quimioterapia para ciertos pacientes de cáncer. No han podido hacer estas importaciones. Y esto es algo que, francamente, a mí me parece no solamente mala idea desde el punto de vista económico, me parece inhumano. Y 6, una reforma al sector salud hacia esquemas de seguridad social universal. No puede ser que el IMSS sea el que tenga que cargar con casi la mayor parte del problema cuando solamente 19 millones de personas son las que contribuyen cuotas al IMSS. Necesitamos un seguro universal que esté fondeado con impuestos generales y que le dé servicios a todos los mexicanos, solo por ser mexicanos, que no importe dónde trabajes. Eso realmente ese sí es un cambiador del juego, un game changer para la economía mexicana. Y por otro lado, también tenemos que fortalecer el seguro privado, ¿no? Y si ustedes se fijan en la póliza del seguro universal británico, del National Health Service, el Servicio de Salud Nacional de la Gran Bretaña, pues no hay cobertura dental, ¿no? Si quieres
arreglarte los dientes, pues eso lo tienes que pagar tú, ¿no? Pero pues bueno, eso también se logra con pólizas de seguro privado y de esa manera creo que vamos a lograr mucha más inversión en el sector salud. En temas de política económica necesitamos abrir espacio para la política fiscal y esto suena muy keynesiano. Lord Keynes tenía razón en que el Estado puede ser muy importante para estimular una economía en depresión, no como él lo pensó, porque él decía que da igual si le declaras la guerra a alguien, si cavas trincheras, si haces topes, si haces un Tren Maya, si haces una refinería. En realidad no, o sea, en realidad el Estado puede hacer inversiones inteligentes y puede hacer gasto inteligente y eso nos ayuda mucho más rápidamente a salir de la crisis. Como les dije antes, necesitamos un subsidio a negocios directo al salario para que no haya despidos masivos. En el caso de algunos estados en México, este subsidio existe, es un subsidio relativamente pequeño, pero está más ideado con el apoyo a pequeños negocios de los Estados Unidos, donde te dan el dinero en préstamo y si no corres a nadie, entonces te condonan la mayor parte del préstamo o la mayor parte de los intereses. Eso puede funcionar muy bien. Y otra es que también tenemos que reactivar el sector externo a través de políticas espejo con los Estados Unidos. Es el país con el que más comerciamos y si no lo hacemos de esa forma, es posible que las cadenas de manufactura en las que participamos no estén ahí cuando termine la crisis y perdamos la oportunidad de esos negocios. Eso implica que tenemos que administrar riesgos y digamos, yo no puedo entender por qué un colega que tiene una fábrica de cerámica en el estado de Hidalgo tiene que tener a 900 obreros parados porque le dicen que su fábrica no es esencial. Él puede fabricar esta taza, pero también puede fabricar una taza de uso de laboratorio y entonces no hay nadie que le dé una certificación de que su planta tiene buenos estándares de salud y que tiene médico de planta y que no hay saturación en el piso y que va a cuidar el transporte de sus trabajadores. Simplemente se prohibió la actividad a ultranza. Eso es absolutamente totalitario y es lo que tenemos que evitar. Y con esto yo pararía. A lo mejor tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Manuel, por sus palabras. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si gustan, leeré la primera que aparece en el chat, de Marta Jiménez. Dice, buenas tardes, maestro. Soy Marta Jiménez, del Consejo Ciudadano Juvenil del Estado de Querétaro. Me gustaría hacerle una pregunta. Para aumentar la competitividad de nuestro país y poderlo sacar adelante de esta nueva situación económica, le pregunto si será posible seguir los modelos exitosos de economía, como el caso de Israel, con su apuesta hacia la sofisticación de negocios, innovación, startups y emprendimiento, siendo estas herramientas claves, pilares de la competitividad y unos de los factores que sustentan el desarrollo económico de una nación. Pero, ¿cómo podríamos involucrarnos en nuestro país? ¿O cuál sería la estrategia para seguir un modelo de conocimiento e innovación desde nuestra participación local o estatal y de esta forma aumentar el ecosistema emprendedor? Gracias. Yo lo que sugeriría es que le apuesten a lo local, le apuesten al gobierno local, empujen las reformas, que cada vez hay más voces para cambiar el pacto fiscal. Y yo creo que hay gobiernos más razonables en México, unos que otros. Incluso esto no tiene que ver con el partido del presidente. Hay gobernadores y presidentes municipales de Morena que son gente bastante razonable. Bastante razonable. Entonces creo que lo que hay que hacer es creer en nosotros, creer en nuestra empresa, creer en nuestros colegas, creer en nuestra familia, creer en nuestra ciudad, creer en nuestro estado. La federación en este momento está un poco perdida y la federación no nos va a ayudar con eso, ¿no? Ojalá haya ocasiones adelante para electoralmente que haya algún tipo de cambio, ¿no? Y esto puede ser solamente en el poder legislativo, puede ser en el poder ejecutivo.
no lo sabemos, ¿no? También es cierto que nuestro presidente es un hombre muy popular y muy, muy popular, sobre todo con las clases más desfavorecidas del país, que pues también es una deuda histórica que teníamos ahí, ¿no? Pero sí creo que nadie le va a cambiar los puntos de vista al presidente López Obrador. Él se autodefine como el necio, de la canción El Necio de Silvio Rodríguez, su esposa se la dedica, ¿no? Y no creo que le cambiemos su punto de vista, pero sí creo que lo que él piensa que va a desarrollar el país no necesariamente lo va a hacer, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo, esta austeridad republicana sí se puede convertir como en un austericidio, ¿no? Que así lo ha llamado el periódico Reforma y otras instituciones, ¿no? Entonces, aquí lo que valdría la pena es tratar de quitarnos de encima trabas que nos ponga la federación para hacer estas cosas y tratar de aliarnos con la gente cercana que sabemos que va a apoyar esto. Y muchas gracias por tu pregunta. Tenemos más preguntas. ¿Puedo leerla? Aldo Villanueva dice que si los métodos de flexibilidad cuantitativa convencionales de la economía neoclásica serán suficientes para calmar los estragos de esta nueva crisis, o si considera que hace falta algo más. Pues mira, el problema de los rescates es rescatar cosas que no hacen sentido, negocios que no hacen sentido, o generar esquemas de rescate que generen conductas oportunistas. Imagínate que yo estaba tronado de cualquier forma, hubiera o no hubiera crisis, y entonces aprovecho la circunstancia para agarrar recursos públicos y de esa manera salir adelante. Pues probablemente eso no sea muy justo. El ex gobernador Carstens del Banco de México, ahora desde su posición como presidente del Banco de Pagos Internacionales, lo que ha dicho es que tendríamos que darle créditos a las empresas blandos, flexibles, con base en su cumplimiento del pago de impuestos. Entonces, de esa manera, te aseguras que le entregas recursos a empresas que hacían sentido, que estaban generando utilidades y no solo eso, que estaban contribuyendo con el fisco. Esa puede ser una idea razonable, pero yo en este caso me iría no a la escuela neoclásica, Aldo, me iría antes, me iría hacia la escuela clásica, hacia el liberalismo puro, la escuela austriaca. Y pues, ¿qué decía Hayek? Cuando hay una recesión, lo que tenemos que analizar es en qué estaba invirtiendo la economía antes de la recesión. Y tendríamos que pensar cómo cambiamos la composición de esas inversiones para que no nos vuelvan a pasar estas cosas. Muchas de las cosas que hicimos en la última parte del siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI nos llevaron a situaciones que ponen a la población en riesgo. Y pues si no pensamos en eso, realmente no vamos a aprender nada de esta crisis. Yo creo que hay cosas que van a cambiar. Va a haber enseñanzas de esta crisis, por ejemplo, que muchas salidas de casa eran absolutamente innecesarias. Esto probablemente también genere indicios de que nuestro abuso del automóvil particular es algo verdaderamente increíble y que mucha de la gente que salía, pues nada más salía a dar la vuelta, a distraerse, porque en realidad no estaba aportando al producto, y que los precios de estas cosas pues tendrían que internalizar todo esto, de manera que podamos tener una economía con menos riesgos. Ahora, si esto es un evento que va a ocurrir cada 100 años o cada 500, o si la ciencia médica va a avanzar más, pues bueno, pues es una gran pregunta que también depende de cuántos recursos le invirtamos a esas cosas en los próximos años, ¿no? Entonces creo que es lo que hay que observar, ¿no? Hacia dónde va a estar la inversión en los próximos años, una apuesta como la queretana, como lo que acaba de comentar el secretario, hacia los jóvenes, a la innovación, pues hace todo el sentido del mundo, ¿no? Maestro, buenos días. Le habla Rodrigo Larraguibel del Consejo Ciudadano Juvenil del Estado de Querétaro. ¿Se me escuchan? Una preguntota.
Sabemos que uno de los problemas más fuertes y que el INCO lo ha venido recalcando durante ya muchos años que tenemos siguiendo sus papers y sus publicaciones, es el tema de la competitividad, la competitividad, la productividad de las empresas y la economía en general. Nosotros hemos estado haciendo varios análisis sobre cómo es la concentración, ahorita que hablaba usted sobre el gasto inteligente de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Vemos una concentración muy amplia en las micro y pequeñas empresas y también vemos por ahí voces como la de Santiago Levy que sacó un paper que seguramente usted lo conoce, que se llama Esfuerzos mal recompensados, donde pone un foco de atención ahí. Necesitamos hacer un ecosistema emprendedor más fuerte, pero más competitivo. A lo mejor está mal lo que voy a decir, pero que no sea tan amplio o que tal vez sea que sea un poco más reducido, pero que sea más competitivo, que genere más empleos, porque creo que ese es un factor del que no nos está permitiendo a muchos jóvenes acceder a los empleos a los que nos estamos preparando, a los que el mercado laboral nos está restringiendo. Tienes toda la razón y creo que estás leyendo lo correcto. Santiago es la autoridad en el tema. Quizás el único defecto de Santiago es que como planeador público, como economista, alguien que sugiere políticas públicas, tienes que ser un poco más flexible. Y lo que ha pasado con Santiago es que si no le dan la enchilada completa, se frustra y no ha terminado de empujar su idea de seguridad social universal de manera que las empresas puedan tener una dinámica distinta. Lo que yo te diría es que la mayor parte de la baja productividad de la economía mexicana viene del sector informal. Y el sector informal en realidad es un sector familiar. ¿Y por qué los mexicanos decidimos poner empresas usando nuestro nombre y usando a nuestra familia como base productiva? Pues la razón es muy simple, porque tenemos un Estado que ha hecho costoso ser empresario y donde culturalmente lo que hemos creado es esta visión de este empresario malo, como decía Paco Calderón en su cartón de Reforma de hace unos días, con cuernos de diablo, con frac, que está explotando a los trabajadores, cuando en realidad un empresario pyme pues está en una situación de pobreza muy parecida a la de un obrero. El origen de todas las personas es la pobreza. Todos nacemos sin nada. Y en este mundo pues nos vamos haciendo de nuestras cosas, ¿no? Entonces en el sector familiar yo puedo tener a mis chavos de más de 14 años en la taquería cortando carne del trompo. No estoy necesariamente obligado a pagarles un salario, ya déjate ponerles la economía formal inscribiéndolos al IMSS. Lo que voy a pagar es un régimen de impuestos reducido, porque lo que dicen, no, es que pues, esta es gente pobre, ¿no? Esta gente la tenemos que ayudar. Y lo que hemos construido es un esquema de incentivos donde a lo mejor en una familia de 50 personas, el éxito es que son 50 y que pudieron poner 50 taquerías, ¿sí? Sin tener que acudir a trabajadores externos y sin tener que pagar los impuestos y sin tener que incorporarse como una sociedad anónima. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esta noción de que el capital y el trabajo están separados y en un antagonismo constante. Esta idea muy marxista de que las empresas son malas. Y ahí contamos con ustedes como generación joven. Mi generación ya perdió esa discusión. Realmente ya la perdimos. No hay forma que convenzamos a la mayoría de la gente de que así es esto, ¿no? Pero sí creo que podríamos convencer a otros. Entonces, digo, yo sí podría pensar en un gobierno con un capitalismo con rostro humano, como lo echó a andar Adenauer en los 60 en Alemania, con un capitalismo humanista como el de los países escandinavos, que no son países socialistas, ojo. Son países con políticas de solidaridad social, pero no son países donde el Estado controle los medios de producción,
No son países donde la libre empresa esté prohibida o donde se satanice a los empresarios. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar, Rodrigo. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, maestro. Le abrimos la palabra a Dulce González con su pregunta. Una lata, me voy a tener que ir en 5 minutos, 1000 disculpas, pero bueno, voy a escribir aquí mi correo electrónico. Si alguien me quiere mandar el resumen de las preguntas o si alguien me quiere mandar alguna adicional, encantado, me tomo un rato durante el fin de semana y las contesto. Sí, la pregunta mía y que me mueve mucho y que constantemente estoy pensando, y de acuerdo a lo que usted ha dicho durante toda esta videoconferencia, maestro, es que usted, como ha visto a la juventud mexicana, ¿qué consejos le daría a todos aquellos jóvenes que aún no les mueve la economía, que aún no sienten ese interés? ¿Qué consejo les daría para que inicien en esa búsqueda constante de ver cómo está la actual economía y cómo es que nos afecta a nosotros los jóvenes para los jóvenes? Muy buena pregunta, Dulce. Muchas gracias. Si tienen oportunidad de estudiar, estudien todo lo que puedan. Saquen el mejor promedio posible. Es la única señal que le pueden mandar al mercado laboral de que son gente excepcional. ¿Sí? Si ustedes tienen un promedio muy alto. 2, yo sé que hay disciplinas duras como matemáticas, disciplinas científicas, ingenierías, donde todos batallamos y donde probablemente los problemas son más difíciles y donde se requiere más atención y más tiempo. Pero precisamente todas esas habilidades son escasas en México. La gente que sabe resolver problemas científicos, que sabe pensar científicamente, que sabe matemáticas, que sabe estadística, tiene una ventaja muy importante en el mercado laboral sobre la gente que solamente está en las humanidades. Las humanidades también son muy importantes, ¿no? No seríamos humanos si no tuviéramos nociones sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre la libertad y la esclavitud, sobre todo lo que pasa en nuestro entorno. Pero las humanidades y la ciencia son un complemento. Y a México le ha faltado preparación científica. Tercero, pensamiento crítico. Es muy importante que generemos una cultura de debate, que generemos una cultura de intercambio de ideas, donde nadie se sienta ofendido porque el otro piensa distinto, porque tiene ideas distintas, ¿no? Quizás la única excepción, lo diría el filósofo Karl Popper, que si no han leído a Popper, háganlo porque realmente es fascinante, es que la sociedad sí tiene que ser intolerante con quien es intolerante, con quien no deja a los demás ejercer su libertad, con quien no deja a los demás hacer las cosas éticamente correctas, buenas, con su libre albedrío para mejorarse a sí mismo, mejorar su entorno. Si no tienes la oportunidad de estudiar y tienes que trabajar y tienes que hacer cosas distintas, bueno, pues siempre hay manera de cultivarse en el tiempo libre, siempre hay manera de encontrar formas de aprender más en este siglo de tecnologías de información, donde tenemos casi cursos de cualquier cosa y para cualquier cosa de manera gratuita. Eso es algo que ustedes tienen que aquilatar. Están en una generación en la que nadie esconde el libro, en la que nadie esconde el paper, ¿no? Y eso bueno, pues es un cambio verdaderamente brutal, ¿no? Y quizás les diría yo que no se me especialicen en cosas demasiado rápido. Cuando eres joven está bien que seas generalista y está bien que estudies economía con violín y cocina francesa y filosofía, porque estás aprendiendo sobre la vida, estás entendiendo cómo funcionan las relaciones de pareja, las relaciones de familia, el dinero, el gobierno. Y entonces, pues, está bien que tengas esta diversidad de gustos. Eventualmente, pues, ya tienes que agarrar un carrilito, ¿no? Pero también la innovación funciona así. O sea, ¿por qué Da Vinci fue un genio? Pues porque estaba en muchos campos de conocimiento y eso le permitió conectar cosas de un campo de conocimiento con otro. Entonces, ojalá esos consejos funcionen. Tengo 1 o 2 minutos para una pregunta más, si alguien
Simplemente, maestro, pues antes de que se retire, pues agradecerle profundamente, pues todo esto, la verdad es que ha sido, yo creo que de las cuatro ponencias que hemos tenido, debo decir, que ha sido la más completa, la que nos ha dado un panorama muy amplio de lo que debemos de hacer en estos tiempos. Agradecerle muchísimo, agradecerle ahora Mex. Y yo simplemente, pues me gustaría pues, aquí preguntarle simplemente un libro que podría ser que los jóvenes pudieran leer acerca de todos los temas que tienen para justamente lo que se hace, involucrar más a la economía, estar preparados para eso. Y agradecerle enormemente a todo el grupo, a usted, director, y por parte de los estados, por el caso, y que le queremos procesar. Gracias. Gracias. Mira, Rodrigo, estaba un poco distorsionada la voz. Creí entender un libro que nos ayude a entender mejor la economía. Hay varios. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden leer. Ustedes que están en el emprendedurismo, está este libro que siempre lo tengo yo cerca, que es la historia de los emprendimientos innovadores en Israel, Startup Nation, ¿no? Hay un libro de un economista que trabajó con McKinsey muchos años, que se llama Eric Beinhocker. Lo voy a escribir aquí, se llama The Creation of Wealth, la creación de la riqueza. Es un libro relativamente grueso, relativamente caro, pero que vale muchísimo la pena. Incluso si algunos de ustedes están en las universidades, pueden encontrar a lo mejor que la universidad tiene algún presupuesto para comprarlo y da un muy buen resumen de la ciencia económica y de cómo se crea riqueza y cómo los países que crean riqueza administran mucho mejor su sociedad, sus relaciones con el mundo y logran una mejor huella en la historia de la humanidad. Aquí Aura Romero dice Freakonomics, también me parece excelente sugerencia. Aguas con la econometría de Freakonomics porque pues, ha sido muy disputada, ¿no? No necesariamente estas hipótesis de que los abortos reducen el crimen futuro, no necesariamente tienen validez estadística, y no con esto les estoy diciendo que no deben abortar, es una decisión que tiene que tomar cada uno y que tiene que tomar de acuerdo a su conciencia y a las leyes del país donde vive. Y bueno, pues también eso creo que es importante, ¿no? Pensar en que pues siempre la gente se puede mover, ¿no? Y siempre la gente puede cambiar de lugar y lo que no queremos es que los jóvenes como ustedes se nos vayan de México. Demasiada gente brillante de este país se ha tenido que ir a vivir a otra parte, ¿no? The Purpose Economy, dice Aura, para hablar de la nueva forma de hacer dinero. Mira, no lo conocía. Gracias por la recomendación, Aura. Hay un libro que a mí siempre me ha gustado mucho, que se llama The Lords of Finance, es de Niall Ferguson. Y ahí hay una historia muy interesante de cómo los métodos y la innovación financiera fueron lo que cambió a ciertos países del mundo a partir del siglo XVI y que otros países no hicieron esos cambios y perdieron imperios y generaron ahí una cultura muy distinta. Entonces creo que ahí en la historia económica hay varias cosas que ustedes podrían leer y bueno, pues siempre leer a los clásicos es un placer, ¿no? Schumpeter no escribió tanto, tiene un libro de historia económica que la verdad es bastante aburrido, no es el mejor libro de historia económica, pero tiene una serie de artículos cortos y una compilación que hizo alguna de sus parientas, porque era un hombre muy desordenado, que puede ser útil y leer a Hayek, leer a Keynes, siempre es útil. Y Rodrigo dice, El Capital en el siglo XXI, no soy fan de Piketty, como todos los marxistas y postmarxistas, veo demasiada dialéctica y muy poca
matemática en esto. Creo que sí, si quieres leer eso, puedes leer eso, pero también puedes leer la crítica extraordinaria que hace Deirdre McCloskey al capital en el siglo XXI. No es correcto que R esté creciendo por arriba de G. Sí es correcto que el gasto público está creciendo muy por arriba del crecimiento de las economías. Lo que hemos visto es un fenómeno en donde los estados nacionales están queriendo comer el ingreso de los países. Y creo que tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Qué más? Richard Florida y todo su análisis sobre las ciudades. Krugman, y no solamente en su análisis macro, que es muy keynesiano, sino Krugman también tiene todo un análisis alrededor de cómo las ciudades se autoorganizan. Y bueno, pues hay toda la parte estadística, toda la parte de economía computacional, de economía matemática, de econometría, es riquísima. Y ni siquiera podemos citar cuántos autores hay, porque surgen cientos y cientos cada año. Es donde más crece el campo. Y creo que necesitamos un enfoque mucho más empírico hacia la economía y las ciencias sociales. Ustedes como jóvenes deben construir datos con todos los sensores que hay allá afuera. Allá afuera está lleno de sensores y de registros y de precios y de cosas que luego ni siquiera el Estado tiene. Y entonces aprender a construir teoría con eso y a construir nuevas recetas creo que puede ser de enorme utilidad. Muchachos, muchísimas gracias. Espero sus correos electrónicos, me encantaría leerlos. Y Rodrigo, encantado, hacemos esto cuando ustedes gusten, ¿eh? Gracias por todo este tiempo. Ha sido el foro más completo que hemos tenido a día de hoy. Le agradecemos mucho de la parte del gobernador de nuestra Querétaro. Y muchas gracias por todos ustedes conectarse. Y de verdad, un fuerte abrazo desde aquí. Y Querétaro está en las casas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colegas. Hasta luego. Gracias a todos, Hasta luego. secretaria Aura, a todos los que nos acompañaron. Les haremos llegar sus comentarios para poderles responder sus preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Bye, Aura, gracias.